Ahora vamos a invitar a la ingeniera María Daniela Medina y al profesor Mario Ruiz de Uniandes con la ponencia Modelación Fencer en Estudios de Seguridad y Confiabilidad en SEP. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Perfecto. Mi nombre es Mario Alberto Ríos, soy profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, y en esta presentación de modelación de fuentes no convencionales de energías renovables para estudios de confiabilidad me acompaña la ingeniera María Daniela Medina. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, señor. Bueno. Vamos a tratar estos 6 puntos, básicamente, y vamos a hacer una pequeña introducción de por qué la motivación. Luego vamos a hacer una presentación del modelo que se propone, un modelo estadístico para poder hacer la representación de estas fuentes, y luego cómo lo hemos utilizado en diferentes evaluaciones de confiabilidad, tanto a nivel jerárquico 1, o sea, confiabilidad de generación, como nivel jerárquico 2, o sea, confiabilidad en sistemas de transmisión. Siguiente. Gracias. Básicamente, pues todos ya sabemos que las fuentes no convencionales, eólica y solar fotovoltaica, introducen incertidumbres por la naturaleza misma de las fuentes que obligan a que tengamos que tener un buen modelo, una buena representación para los estudios de confiabilidad y estudios técnicos en general. La diferencia con las demás fuentes o de los que uno encuentra en los sistemas de potencia, como son los generadores convencionales, es que en confiabilidad uno puede modelarlos como un componente de 2 estados, o funciona o no funciona. Digamos, el modelo clásico con el que se ha usado en simulaciones de Monte Carlo, en enumeración de estados, pero ese modelo de 2 estados, funciona o no funciona, siempre asume que hay la disponibilidad del recurso energético, razón por la cual no se puede, digamos, representar una fuente no convencional de energías renovables con ese modelo. Entonces aquí vamos a trabajar un modelo diferente que nos va a ayudar a evaluar la confiabilidad, también basado en unas técnicas que vamos a presentar. Entonces la metodología probabilística que vamos a mostrar nos va a ayudar a evaluar esta confiabilidad en sistemas, en general de sistemas de potencia. Siguiente. Entonces, dejo a María Daniela para que nos presente el modelo y más adelante yo continúo. María Daniela, por favor. Listo, gracias, profesor. En cuanto a la modelación estadística del comportamiento de las fuentes de energía renovables no convencionales, como se mencionó previamente, su comportamiento depende de factores no deterministas. Estos factores son la velocidad del viento, la nubosidad o la cantidad de radiación solar incidente. Entonces, de acuerdo a diversas investigaciones, también se tiene que la potencia que inyectan al sistema no se ajusta a ninguna función de distribución de probabilidad que sea conocida. Entonces, el procedimiento que se lleva a cabo para caracterizar su comportamiento es el que se ve en pantalla, en donde lo que se hace es obtener n muestras históricas de la potencia que generan. Con base en esta información se construye un histograma y así se obtiene la función de distribución acumulada empírica de estas fuentes. Entonces, con base en toda esta información estadística, lo que se hace es modelar la potencia inyectada de cada fuente, que vamos a llamar P sub I, a través de sus 4 momentos centrales, los cuales son la media, la desviación estándar, el sesgo y la kurtosis. Estos están dados por las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Hay que tener en cuenta que N es la cantidad de muestras históricas que se tienen de la potencia inyectada por estas tecnologías. M2, M3 y M4 están dadas por las ecuaciones 5, 6 y 7. Y pues cuando se habla de media, se está haciendo referencia a una medida de tendencia central que nos dice dónde está centrada la distribución. La desviación estándar nos dice qué tan variables o dispersos están los datos. El sesgo es un indicador que nos dice qué tan simétrica es la distribución en comparación con su media. Y la kurtosis nos dice qué tan elevada o tan achatada es la distribución. Esto si lo comparamos con la distribución normal. Ahora lo que nos interesa como tal es resolver el flujo de potencia
Hablando matemáticamente, este problema de flujo de potencia consta de dos conjuntos de ecuaciones no lineales, que son los que se presentan en las ecuaciones 8 y 9, en donde y es el vector de estados iniciales, z es el vector de salida, la solución, x es el vector con las variables de estado y L es un vector que tiene los parámetros del sistema. Cuando vamos a obtener la solución z sub i, que termina siendo el término iésimo de nuestra solución z, esta se expresa como se da en la ecuación número 10. Entonces lo que se hace es evaluar en la función f sub i, en el punto p sub i, este punto p sub i lo que está haciendo referencia son todos los factores que son capaces de modificar el comportamiento del sistema eléctrico. Estos pueden ser ya sea la topología de la red, la cantidad de potencia que están inyectando las centrales, la demanda, entre otras. Y dado que se está introduciendo incertidumbre en el sistema, entonces los vamos a tratar como variables aleatorias. Ya se selecciona la metodología PEM 2M+1 para solucionar este problema. Esto, debido a que, de acuerdo con diversas investigaciones, su implementación presenta resultados fiables, con buena precisión y con un bajo coste computacional. Entonces, ya entrando en materia, lo que hace esta metodología es que la información de los 4 momentos centrales que se habían recolectado de las fuentes los concentra en 3 puntos de concentración, y de este modo se tiene que los parámetros de entrada vienen siendo los 4 momentos centrales de cada una de las M-Pernk, y como salida nos arroja 2M+1 puntos de concentración, los cuales están conformados por una ubicación y un peso, en donde la ubicación está haciendo referencia a la cantidad de potencia que están inyectando en el sistema, y el peso es una medida que nos dice qué tan relevante es esta ubicación. La formulación matemática es la que se presenta en pantalla, en donde las ecuaciones 11 y 12 se presenta el método para obtener tanto la ubicación como el peso. Estos parámetros dependen directamente de la media, de la desviación estándar y de la ubicación estándar, que está dado por la ecuación número 13. Después de calcular el punto de concentración, lo que se hace es resolver el problema de flujo de potencia para cada punto de concentración, reemplazando en la función que es no lineal, evaluando la función no lineal en el punto que está conformado por la ubicación y por el valor de las m-1 medias de las variables aleatorias restantes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de metodologías probabilísticas para modelar el comportamiento de las Pernk suponen que estas se comportan como variables aleatorias independientes. No obstante, cuando las fuentes están ubicadas en lugares cercanos, ya se está hablando de que su comportamiento es correlacionado. Y ahora, con la existencia de esta correlación, ya el comportamiento estadístico de las fuentes no solo está dado por sus estadísticos individuales, como era el caso anterior, que era la media, el sesgo, la desviación estándar y la kurtosis, sino que también por la covarianza que hay entre estas fuentes aleatorias. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de fuentes que están correlacionadas y las queremos modelar como si fueran independientes. Esto se hace a través de una matriz de transformación, se hace un desacople, y para poder obtener esta matriz de transformación, se coge la matriz CP, que viene a ser la matriz de covarianzas, se aplica la descomposición de Cholesky y se hace el desacople correspondiente. Ahora, con base en esta misma matriz de transformación, lo que se hace es hallar el valor de los estadísticos individuales para estas nuevas variables ficticias X, que son independientes. Se repite el procedimiento que se explicó cuando las variables son independientes, cuando se obtienen los puntos de concentración, los 2M+1 puntos de concentración. Se procede a volver al espacio de representación inicial a través de la transformación inversa. Y pues este sería el procedimiento. Ahora, con base en toda esta metodología planteada, lo que se hace es probar a través de la evaluación de confiabilidad de generación. Entonces, no solo se modelaron a través de la metodología PEM 2M+1, sino que se involucró una combinación con la técnica de Monte Carlo. Entonces, ¿cómo se modelaron las Pernk? Estas se modelaron como variables aleatorias, como una variable aleatoria W que tiene 2M+1 estados. La inyección de potencia de los generadores síncronos se modeló como una variable aleatoria de 2 estados, como había mencionado el profesor. Este puede ser en servicio o fuera de servicio. La carga se modela como una variable aleatoria Z que tiene cada estados, y después de realizar el procedimiento que describiré a continuación, se calculan los índices de la evaluación de confiabilidad, que van a ser el DNS, el LOL y el LOL.
Entonces, en pantalla pueden ver cuál es el macroalgoritmo implementado, en donde en primer lugar se modela la potencia inyectada por las M unidades renovables no convencionales a través de la metodología PEM. Luego se define un número de realizaciones máximas y un criterio de convergencia para poder efectuar la simulación de Monte Carlo. Cuando ya inicia la simulación de Monte Carlo, se modela el comportamiento de los generadores síncronos, el comportamiento de la demanda y cuando ya se verifica una convergencia, o en caso de que no converja, se llega al número de realizaciones máximas, se efectúa la evaluación de confiabilidad. Esta evaluación de confiabilidad se realizó tanto para el día como para la noche por separado, debido a que las centrales solares en la noche no están inyectando potencia al sistema. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer esa aclaración. Después se calcula el agregado de los diferentes indicadores y se tiene la evaluación. Entonces, en cuanto a este cálculo del agregado, lo que se hace para el DNS y para el LOLE es sumar el resultado del indicador para el día y para la noche. Y para el LOL también se hace una suma ponderada en donde se tiene en cuenta cuántas horas corresponden al día y cuántas horas corresponden a la noche. Esta evaluación de confiabilidad la hicimos utilizando el sistema de prueba IEEE RTS de 24 nodos. Este sistema está conformado por 10 nodos de generación, 17 cargas y 38 líneas de transmisión. Entonces, como esta evaluación está enfocada en generación más que todo, hay que hacer como el paréntesis de que estos nodos de generación en realidad son el agregado de 32 unidades de generación, que son las que se presentan en la tabla número 1, en donde pueden ver la potencia nominal, el tipo de combustible que emplean, el número de unidades que tiene el sistema, la tasa de salida forzada y la ubicación. Entonces, se puede notar que la potencia nominal que inyectan varía entre 12 megawatts y 400 megawatts. Si sumamos la potencia que entregan todas, se tiene que la capacidad instalada es de 3.405 megawatts. Y si se tiene en cuenta la demanda pico es de 2.850. Ahora la capacidad instalada es mayor a la demanda pico, pero como modelamos las máquinas sincrónicas como variables de dos estados, entonces puede llegar a haber el caso en el que la demanda supera la capacidad instalada. Asimismo, como también se está teniendo en cuenta el escenario en el que las fuentes están correlacionadas, entonces se determinaron dos zonas de interés, que es la zona norte y la zona sur. Si están en la misma zona las máquinas, lo que se hace es decir que el coeficiente de correlación es de 0,75 y si están en zonas opuestas, el coeficiente es de 0,25. En cuanto a la modelación de las SPERN que se utilizaron, de acuerdo con la referencia número 4, se obtuvieron los 4 momentos centrales, tanto para un parque eólico de 200 megawatts como para una planta de generación solar de 19,8 kilowatts pico. Entonces, de acuerdo con el teorema del límite central, la media es proporcional a la potencia nominal del parque. La desviación se obtiene a través de una relación entre la media y un coeficiente de variación, y el sesgo y la kurtosis ya son valores que están normalizados, entonces no hay que hacerles ningún cambio. Ya en cuanto a los resultados que se obtuvieron, esta evaluación de confiabilidad se hizo en un caso base en el que no habían fuentes de energía renovables no convencionales. Este se utilizó pues para poder comparar con los otros dos casos, que es cuando las fuentes se modelan como variables independientes y cuando se modelan como variables correlacionadas. Los casos de estudio se presentan en la tabla número 2. Entonces, lo que se hizo en los escenarios, en el primer escenario, las SPERN tenían la misma capacidad de las sincrónicas que estaban reemplazando. Y se iba aumentando paulatinamente la capacidad hasta que los índices de confiabilidad se igualaran al caso base. Estos escenarios se repitieron para unidades de generación eólica, unidades de generación solar y cuando hay un mix de ambas tecnologías. Estos son los resultados que dio el caso base. Como pueden observar, el LOLP es de 0,71, el LOLE es de 62,54 horas al año y la demanda no suministrada viene siendo de 2 aproximadamente, esa es la media, y tiene una desviación de 1,04. Los resultados que ven ahora en pantalla es el comportamiento cuando las fuentes están correlacionadas. Cuando no está presente el resultado cuando son independientes, porque realmente no varía mucho, son muy parecidos. Entonces, en la figura número 3 se presenta el resultado del índice LOLE, en la figura número 4 del índice LOL y en la 5 los resultados del índice DNS. Con base en estos resultados se puede ver que los índices de confiabilidad resultan ser inversamente proporcionales.
a la capacidad. Entonces, cuando empieza a aumentar la capacidad del parque, empieza a disminuir el valor del índice. Esto para los tres escenarios, para la tecnología solar, eólica y cuando es el mix. No obstante, sí se aprecia que la que tuvo como mejor comportamiento, mayor confiabilidad, viene siendo el caso cuando únicamente se implementa tecnología eólica. Y esto se debe principalmente a que, como mencioné anteriormente, la solar no está inyectando potencia en la noche. Entonces, este es un caso que más adelante sería interesante analizarlo si se instalan baterías o algún medio para almacenar energía. Ahora, en cuanto al resultado del índice de NS, también a medida que se aumenta la capacidad, empieza el valor de la media a acercarse al origen. Y pues este es un resultado bueno, porque significa que empieza a disminuir la cantidad de potencia que no va a ser suministrada a medida que se aumenta la capacidad. Bueno, ahora le cedo la palabra al profesor. Gracias. Bueno, entonces, de la misma forma, pues podemos proceder a hacer la evaluación de confiabilidad en sistemas de transmisión. Digamos, aquí nosotros usamos la metodología de enumeración de estados, usamos un software comercial para hacer la evaluación de confiabilidad. Como ustedes saben, cuando uno le da la especificación a un problema de confiabilidad, está toda la información y el programa o el algoritmo generalmente evalúa contingencias simples o contingencias hasta n-2, depende de la capacidad de los programas, incluyendo también las fuentes de generación, y se obtienen los resultados de loss of load probability, energía no suministrada, etc. Aquí la problemática es, como tenemos fuentes renovables, ya vimos anteriormente, no las podemos modelar con dos estados, entonces cada fuente la vamos a modelar con diferentes puntos de concentración y aplicando la misma metodología de Point Estimate Method, que viene desde aplicaciones de flujo de carga y otro tipo de aplicaciones de esta naturaleza, se establecen 2M más 1 puntos de evaluación de confiabilidad nuevamente. Es decir, en lugar de hacer una sola, nos vemos obligados a hacer 2M más 1, donde M son el número de fuentes no convencionales de energía renovable. Sin embargo, esto es mucho más rápido y eficiente que hacer una simulación de Monte Carlo, donde se consideran todos los componentes con dos posibilidades de dos posibles estados y las fuentes renovables con muchísimos más estados. Entonces, esta metodología es bastante aplicable. En la figura, pues ustedes ven el algoritmo donde se determinan los puntos de concentración y para cada punto de concentración se hace la evaluación de confiabilidad. Siguiente. Entonces, en el mismo sistema de pruebas, el sistema IEEE RTS, nosotros hicimos un cambio de dos fuentes y las colocamos como fuentes no convencionales, ¿sí? Utilizando la misma información de media, desviación estándar, el sesgo y la kurtosis para modelar los parques eólicos. Siguiente. Pues aquí tenemos diferentes, digamos, los resultados que se obtienen para los 5 puntos de concentración. Como pueden ver arriba, en la tabla 2, digamos, para cada punto de concentración se establece un valor para la potencia de cada uno de los parques. La metodología de Point Estimate Method, con base en esas características estadísticas, o sea, esos estadísticos, determina los factores de peso que encuentran en la tabla 2, en la parte de arriba. Y con eso se modela totalmente el efecto probabilístico. Ahora, nosotros aquí tenemos los diferentes escenarios de correlación. Se hicieron varios análisis de correlación también para considerar las fuentes. Y abajo pues vemos los factores de concentración en los diferentes escenarios. Ahí planteamos 3 escenarios simplemente para ver impactos. Siguiente. Ok. Entonces, como en todo procedimiento de estadístico de esta naturaleza, nosotros podemos obtener para cada punto de concentración un valor del índice que estamos calculando. En la tabla 5 está el valor de la energía no suministrada, el valor esperado, y en el 6 está el LOL. Pero
con la naturaleza estadística que estamos haciendo, teniendo en cuenta, digamos, la modelación de las fuentes, entonces podemos calcular el valor medio de esos estadísticos y su desviación estándar. Por eso en cada tabla ustedes ven que hay un valor medio y una desviación estándar del indicador que se está presentando, que se obtiene de los diferentes puntos de concentración y los pesos que se han determinado previamente. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, aquí, pues digamos, lo más importante de esta presentación es manifestar que las fuentes no convencionales para estos estudios, incluso para flujos de carga probabilísticos, para confiabilidad, incluso para sistemas, para seguridad, hablando de cargabilidad del sistema, lo más importante es que podemos representar la fuente no convencional con base en cuatro estadísticos, los 4 momentos centrales, como ya lo dijimos varias veces, la media, la desviación estándar, el sesgo y la kurtosis. ¿Cuál es la importancia de eso? Nos evita tener que trabajar con funciones de distribución de probabilidad que no muchas veces se van a ajustar a los datos estadísticos que se puedan obtener en un parque eólico, por ejemplo. Ya sabemos que el viento tiene una función de distribución de probabilidad que es la Weibull, pero la potencia inyectada, que es lo que finalmente nos interesa de un parque en el sistema, no sigue ninguna función de distribución conocida, lo cual dificultaría varios modelos existentes hoy en día para hacer simulaciones. Con esta metodología se elimina ese problema. El Point Estimate Method no lo desarrollamos nosotros, es un método probabilístico que se desarrolló más o menos en los años 90 con el fin de evitar tener que hacer tantas simulaciones de Monte Carlo, capturando la información de las variables aleatorias, y eso es lo que ha hecho el método. Y lo que hemos presentado es que se puede aplicar efectivamente en la evaluación de confiabilidad de generación y transmisión. Obviamente esto va a ser útil en, digamos, en estudios de planeamiento eléctrico a nivel nacional y regional. Entonces, pues si tienen alguna pregunta, pues estamos dispuestos a escucharlas.